Fíjate la caña. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las personas que habéis querido compartir con nosotras esta tarde. Daros la bienvenida a este acto de conmemoración del Día Internacional de la Mujer que organiza la Asociación de Desarrollo Nacional. La asociación lleva más de 15 años trabajando en la gestión de programas libres con una finalidad clara, que es mejorar la calidad de vida de la gente que vive y trabaja en nuestros pueblos. Yo para que me canso conocidas. La asociación además gestiona también 2 centros de mujer. Centros que a través del Instituto, de la subvención del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, nos permiten poner a disposición de las mujeres de nuestra comarca los servicios de asesoría jurídica, psicológica y en el área también de empleo y el área social. Desde la asociación desarrollamos nuestro trabajo en estrecha colaboración con el tejido social y productivo del territorio. Algunos y algunas participáis con nosotros a través de los órganos de representación del grupo, la directiva, asamblea general, y otros y otras muchas también participáis a través de las mesas sectoriales de trabajo. Desde ahí nos hacéis aportaciones, nos ayudáis a detectar las necesidades del territorio y nos ayudáis también a recoger las aportaciones y sugerencias que definen las líneas de trabajo de nuestra estrategia de desarrollo local. Esta estrategia establece como prioridad la lucha por la igualdad de oportunidades y, en particular, insiste en la necesidad de trabajar hacia una igualdad real entre mujeres y hombres, y para ello establece también acciones concretas para avanzar en esa dirección. Enmarcado en este objetivo se sitúa el acto de hoy. Y sin más preámbulos, quiero dar la palabra a Julia Domínguez, la teniente alcalde de Romero. Que por motivos personales no ha podido estar aquí hoy, lo hubiera encantado, pero no ha podido ser. Entonces, desde aquí me gustaría mandarle un fuerte abrazo y desearle una pronta recuperación. En nombre del Ayuntamiento de Robledo, daros la bienvenida a todos, agradeceros a todos y a todas, agradeceros vuestra presencia hoy aquí, sobre todo a las personas que habéis tenido que desplazaros y habéis hecho ese esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias, porque para nosotros es muy importante este día, agradecer a Montesorte la celebración de este acto aquí a nivel comarcal, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, que tuvo lugar el pasado 8 de marzo. Muchísimas gracias también a doña Carmen por estar aquí, por acompañarnos y bueno, pues por irnos un poquito del tema, sí que me gustaría dar algunos datos así poco significativos sobre lo que representa la presencia de mujeres en las diferentes corporaciones municipales de aquí de nuestra comarca. En Robledo es un municipio joven relativamente, se creó en 1965, se hizo pueblo en ese año. En ese momento no había mujeres en la corporación municipal, había 0 mujeres. Y con el paso de los años hemos visto cómo ese número ha ido aumentando hasta situarnos en la actualidad. Hoy en día, en el Ayuntamiento de Robledo tenemos un porcentaje de mujeres del 25%. 9 concejales, 5 somos mujeres, frente a 4 hombres. Es un dato bastante positivo, ya que la media comarcal de la media provincial se sitúa en el 42%. Por lo tanto, somos un modelo a seguir. Otros puntos de la comarca también tienen cifras que se sitúan por encima de esa media, como son Cortajo, dentro de la Retuerta, y Luciana, que es un 70% de mujeres en el ayuntamiento. Si tenemos en cuenta esa media, podemos decir que es un municipio que tenemos la tarea de trabajo. Y luego ya simplemente que estos datos que son muy positivos, si nos retornamos a nivel comarcal, la cifra baja considerablemente porque baja hasta un tercio. En total, de 125 cargos electos en los 22 municipios que forman la comarca, tan solo 65 son mujeres, aproximadamente un tercio. Por lo tanto, aunque la tendencia es alta, tenemos que seguir trabajando en ese sentido porque queda mucho todavía por hacer y tenemos que intentar conseguir una sociedad más igualitaria, más justa, donde las oportunidades sean reales, sea la oportunidad, la igualdad de oportunidades sea efectiva y sea real, ¿no? Así que por mi parte, mucho nada más, desearles que pasen una buena tarde y muchas gracias. A
continuación toma la palabra nuestro presidente Luis Alberto Lara. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a este acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. Bienvenida, Carla. Y muchas gracias por aceptar la invitación de nuestro grupo, el Grupo de Desarrollo Rural Montes Norte. El trabajo conjunto del Grupo de Desarrollo y los centros de la mujer que este grupo gestiona, el Centro de la Mujer de Malagón y el Centro de la Mujer de Los Campos, ha dotado a nuestra asociación de una especial sensibilidad hacia la igualdad, y ello nos ha conducido a trabajar por incorporar la perspectiva de género en todos los ámbitos de nuestra actividad. El permanente y acelerado proceso de despoblamiento que sufre uno de nuestros pueblos, motivado fundamentalmente por el continuo trasvase de mano de obra desde las actividades agrícolas hacia los sectores industriales y de servicios de las áreas urbanas, está propiciando una progresiva decadencia demográfica y económica de las zonas rurales. A esta situación ha contribuido de forma decisiva las circunstancias y condiciones de vida que rodean a la mujer rural, factor determinante de este éxodo rural, sobre todo en lo concerniente a las mujeres más jóvenes y preparadas. Son las peculiaridades del medio rural las que limitan el desarrollo personal y profesional de un número importante de mujeres. Otras reproducen estereotipos tradicionales de mujeres dedicadas a tareas del hogar, trabajo agrícola familiar no reconocido y cuidado de personas dependientes. Como consecuencia de esta realidad, se está produciendo el envejecimiento de la población femenina del mundo rural y agrícola, y se está favoreciendo que la mujer rural joven se vea obligada a abandonar su medio si quiere dejar de representar ese papel que tradicionalmente se le ha otorgado en el hogar y la familia, dando la mayoría de ellas por abandonar sus lugares de origen para adquirir un nivel de formación mayor. La Asociación Montes Norte ha comenzado a dar los pasos necesarios para la puesta en marcha de un plan de igualdad comarcal, constituyendo una comisión encargada de llevar a cabo el proceso. En una primera fase de diagnóstico esperamos poner de manifiesto la situación demográfica en la que se encuentran los pueblos de nuestro territorio, atendiendo a criterios de ruralidad y realizando un análisis de género. Decía también que el repentino interés por el vaciamiento de parte de nuestras geografías se debe no a los políticos, sino a los escritores, que últimamente esta temática se han publicado muchos libros con esta temática. Y son precisamente la gente sensible, como pueden ser los escritores y no los políticos, los que están tomando este interés por el tema. Pues bien, yo creo que es hora ya de que cambiemos este panorama, cambiemos esta realidad. Pongámonos hombres y especialmente mujeres a la cabeza de esta labor, porque nuestro territorio, nuestros pueblos, necesitan de todas vosotras, ya no para labrar un futuro mejor, sino que solo con vosotras habrá futuro. Gracias. Mujer, trabajadora y madre, profesora universitaria y abogada. Tiene un currículum extenso y de sobra conocido. Concejal y diputada en varias legislaturas, vicepresidenta de las Cortes, ministra de Vivienda, ministra de Defensa. Muchísimas gracias, Carmen Chacón. Hola, muy buenas tardes. Sabéis que yo llevo un tiempo alejada de la política, pero cuando mi amiga María José Carrasco me habló del trabajo que hacíais en el Grupo de Desarrollo Rural Montes Norte y de la invitación de Luis Alberto Lara, pues me hizo mucha ilusión y me costó 0 segundos en decir, claro, que voy a seguir peleando por las mujeres, aunque con esos datos que nos han dado del 70% en un pueblo cercano y el 55% aquí, casi que voy a reñir a los que van a misa por los que no van, cosa que siempre está muy mal. Pero en cualquier caso, lo que sí me gustaría para vosotros y para vuestras hijas y vuestros hijos y para vuestros nietos y vuestras nietas es que le contéis que a pesar de que España ha perdido mucho y muy bien en estos años de democracia, muchos de los que estáis aquí os acordáis que las mujeres hace apenas 20 y pocos años todavía teníamos que pedir
permiso a nuestro padre o a nuestro marido para abrir una cuenta corriente o para tener un pasaporte, para salir del país. Y hoy estamos hablando de datos que demuestran una velocidad maravillosa en esta democracia nuestra. Pero aún así, no nos engañemos. Sigue siendo muy difícil para una mujer hacer las cosas exactamente igual que un hombre. Bueno, eso no es verdad, las hacemos exactamente igual. Que sean reconocidas igual para una mujer, pero es para un hombre y por lo tanto es importante que conozcamos los datos y las dificultades. He querido separar esta conferencia en tres partes. Una en lo que llamo el reto de la igualdad, de la mujer en política todavía. La otra, los datos de la mujer en la esfera pública, pero también en la esfera privada, porque no nos engañemos. La mujer hemos saltado de la esfera pública, pero ustedes los hombres han venido muy poquito a la privada. Y después mi experiencia personal, simplemente por si les puede servir de ayuda a ustedes o con quien quieran hablar de todo esto. Y voy a empezar un poco extrañamente esta conferencia porque lo voy a hacer leyendo un tweet. Un tweet son estas cosas que a través de Twitter en el teléfono, pues ustedes o sus hijos y con toda seguridad sus nietos están todo el día ahí metidos, ¿no? Bueno, pues el tweet dice lo siguiente. Hola, soy español. ¿A qué quieres que te gane mi hermana? Bueno, ¿sabéis qué es este tuit? Este tuit fue el que se hizo más popular en España durante los Juegos Olímpicos de Londres. Los pasados fueron los de Brasil, los anteriores fueron los de Londres. Cargados de ironía, estos eran los 140 caracteres que resumían mejor que ningún otro titular de periódico el gran éxito que alcanzaron las atletas mujeres españolas en esos Juegos. No sé si saben que la Olimpiada de Londres empezó bastante mal para nosotros, pero sin embargo con el paso de las semanas la cosa se fue enderezando y finalmente obtuvimos 17 medallas. De ellas 11 la alcanzaron mujeres, de forma individual o en deportes de equipo. De hecho, si recuerdan, el único miembro de la delegación española que obtuvo 2 medallas fue una mujer, Mireia Belmonte, catalana como yo, que por cierto tras su oro ya en Río, ya en las siguientes, es la deportista española con más triunfos olímpicos de nuestra historia. Bueno, pues bien, como os decía, las mujeres marcaron el paso de aquel equipo olímpico español, pero como siempre ocurre en estos casos, el recorrido de su éxito fue ciertamente efímero. Nadie recuerda ningún espacio de radio, de televisión, que hubiera informado nunca sobre cómo se prepararon, por ejemplo, las jugadoras del fantástico equipo de waterpolo que logró la plata olímpica. Nadie en España volvía a saber nada de qué hacían las jugadoras de balonmano, que ganaron brillantemente la medalla de bronce. Aún nos preguntamos por qué Mireia Belmonte, la mejor nadadora que hayamos tenido en nuestra historia, no encabezó la delegación española en la ceremonia de clausura como abanderada. Como dijo la jugadora de balonmano Begoña Fernández, abro comillas, en la prensa deportiva española puedes ver fotos de una chica desnuda, pero es mucho más complicado que salgan nuestros resultados. 4 años más tarde, en los Juegos Olímpicos últimos, si no queríamos caldo, pues Brasil nos dio 2 tazas. Titular, sexismo en Río. Este ha sido un titular de casi todos los medios de todos los países participantes. Listas en la prensa de tías buenorras, ganadoras que aparecían en los medios como esposas de, pero no con sus nombres y apellidos, deportistas simplemente llamadas las muñecas suecas, bellezas rubias de ojos azules, o en sentido contrario incluso vamos a leer el trío de las gorditas roza el milagro olímpico. Más cerca nuestro, no hay que irse a otros equipos olímpicos que participaron en Río, más cerca nuestro, se acordarán de ella, tras la victoria de la gran Carolina Marín, oro en bádminton, nos desayunamos al día siguiente con este titular: Fernando Rivas, el hombre que convirtió la histeria de Carolina Marín en oro. Bueno, creo que no se necesitan más palabras. Y si he querido comenzar esta charla sobre el reto de la igualdad poniendo estos ejemplos, es porque creo que son una buena muestra de cómo aún nuestra sociedad trata a las mujeres. Años de esfuerzo y años de superación son portadas de un día, a veces incluso este tipo de portadas, y luego nada. Quiero pues comenzar por decir que esto no pasa solo en España, que el mundo de hombres en que vivimos pues no es único aquí, que lo viven otros países, solo hay que escuchar a Malta. O algún parlamentario europeo que acaban de ponerle una multa por la mayor estupidez que hayamos oído probablemente en los últimos años. Pero en España, en Japón o en México, o en los Estados Unidos, o en el deporte, como les contaba, pero igual en la empresa, igual en la política, o que voy a deciros de las Fuerzas Armadas, continúan fuertes el machismo, el perjuicio, la discriminación,
por supuesto más sutilmente que antaño, pero están. Dicho esto, vamos a las buenas noticias. Afortunadamente estamos muy lejos del primer episodio, que no sé si conocen, pero que es bonito de conocer, que fue determinante para empezar a combatir todos estos prejuicios y discriminaciones en todo el mundo. Sucedió precisamente en los Estados Unidos. No sé si saben que en la primera mitad del siglo XX las orquestas sinfónicas norteamericanas estaban solo compuestas por hombres. No había ni una sola mujer. Y las mujeres músicas, hartas ya de aguantar esto, llegó un momento que no pudieron más y se rebelaron. Y se rebelaron de tal manera que consiguieron algo pequeñito, pero que se ha convertido en un hito en la historia de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Consiguieron lo que se llamaron audiciones a ciegas. Es decir, que a partir de entonces, cada jurado que tenía que estudiar los músicos que fueran a entrar en las orquestas sinfónicas norteamericanas estuvieran precedidos de una cortina negra, y detrás de la cortina negra estaría el candidato a entrar en las orquestas. Es decir, que para que no supieran que era una música, se puso una cortina para que solo escucharan la música. En muy poco tiempo, la mitad de las orquestas sinfónicas americanas estuvieron compuestas por mujeres. Bueno, este pequeño hito en la historia ha sido determinante para acabar con esos prejuicios que hoy todavía siguen. Pero entiendan que haya que ocultar a una mujer de forma que solo se escuche su música, para que no se sepa que el músico es ella, se sigue llamando prejuicio, y aunque hemos dado pasos adelante, estos siguen fuertes. Me voy a mi ámbito, en el que he vivido mucho, que es la política. Pues como no podía ser otra forma, es reflejo de la sociedad. Para bien y para mal, en ocasiones de forma consciente y otras pues por las inercias y la cultura, que siempre es una ley más difícil de cambiar, que asumimos los representantes de los ciudadanos, tendemos a reproducir comportamientos que perpetúan ese tratamiento sesgado que la sociedad tiene hacia las mujeres. Paternalismo, emulación, sobreactuación, son algunos de los defectos que las mujeres no conseguimos erradicar en la política. Es como si todavía pidiéramos permiso, o lo que es peor aún, pidiéramos perdón, por querer participar en pie de igualdad, en lo que es más genuinamente de todos, que es lo público. Y además, si tenemos pareja o somos madres, no solo nos queremos hacer perdonar, sino que vivimos como los caracoles, con la culpa incrustada en nuestro caparazón a la hora de vivir en plenitud nuestra vida personal y nuestra vida profesional. La realidad es que estamos todavía muy lejos, a pesar de todos estos esfuerzos que les cuento en relación a los hombres, en el acceso de las mujeres a puestos de participación pública y toma de decisiones. Basta con echar una ojeada a los datos. Agosto de 2015, Women UN, ONU Mujeres, Naciones Unidas Mujeres, alertaba de lo siguiente. En el mundo hoy solo hay un 22% de representantes de los ciudadanos en los parlamentos que son mujeres. En Europa, en los países nórdicos, sí es un 41%, pero solo un 24% si excluimos a los países nórdicos. En América las mujeres parlamentarias son un 22%, en Estados Unidos son un 19,3%, y no es mucho, pero es mucho más que nunca, porque acababan de vivir una mujer como candidata a presidenta de gobierno. Luego ya han visto lo que ha pasado, pero en cualquier caso, cuando uno estaba dando estos datos, estaban pidiendo que alguien iba a ser candidato por primera vez. En el África subsahariana un 20,2%, en Asia, Pacífico, países árabes un 18, un 15 y un 15,7% de parlamentarias respectivamente, y en los 188 países analizados por ONU Mujeres, solo un 17% de mujeres eran ministras. Por cierto, de ellas solo 25 ocupaban carteras como Hacienda o Presupuestos y solo 7 eran ministras de Defensa. 17 era el número de mujeres jefes de Estado de Gobierno, es decir, un menos del 10% del total de esos 188 países que se estudiaban. En cuanto a España, pues ocupamos el 19º lugar de los países analizados por ONU Mujeres, con un 31% de ministras, y el 18º lugar con un 36% de diputadas en el Congreso. Hasta ahora que hemos batido el récord, porque en la actual legislatura somos ya 138 mujeres, que los representantes de la sociedad se parezcan a la sociedad y por lo tanto que en ninguna lista electoral pueda haber ni menos de un 40% ni más de un 60% de hombres y mujeres. Yo siempre me sonreí y decía, esto es un día para defender a los hombres, para que no sean menos de un 40% los que participen en la vida pública. No sé si lo veremos. Pero bueno, cuando empiezan los buenos datos en países como España,
gana Donald Trump. Y la victoria de Trump ha supuesto otro paso atrás en la lucha por la representación en igualdad de hombres y mujeres. Su gobierno está representado por 13 hombres y 2 mujeres, y por primera vez desde 1993 ninguna mujer está al frente de ninguno de los ministerios grandes, de los llamados ministerios de Estado. La diferencia salarial entre hombres y mujeres se situó de promedio en un 24%, es decir, en la misma silla y con la misma mesa, las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo que nuestro compañero hombre en la misma silla y en la misma mesa, ganamos un 24% menos de salario. Y si eran malas noticias, pues Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, este 8 de marzo, en conmemoración del 8 de marzo, ha sacado la última estadística laboral sobre hombres y mujeres y habla ya de un 25% y que solo 1 de cada 3 jefes de la Unión Europea somos mujeres. ¿Por qué es relevante que yo les dé a ustedes todos estos datos? Porque es importante conocer el número de diputadas, el número de ministros, el número de jefes de gobierno mujeres en un país. Pues muy fácil. Porque la política la hacen los que están. Las decisiones políticas las toman los que ocupan los asientos en los congresos, en los senados, los que están en departamentos ministeriales o los que dirigen consejos de ministros. En 2012, las mujeres publicó su primer informe sobre el progreso de las mujeres en el mundo. Y en ese estudio, buscando la justicia, se constata que son todavía muchos los países del mundo en los que el Estado de Derecho directamente excluye a las mujeres. Y también concluye que podemos hacer que la justicia funcione para las mujeres, es decir, que la justicia funcione, si somos mujeres quienes encabezamos los cambios en las políticas, si somos mujeres quienes apoyamos los derechos legales de las mujeres, si somos mujeres quienes aumentamos el número de mujeres policías y juezas. Es decir, que la experiencia dice que solo cuando hay mujeres en un ayuntamiento, solo cuando hay mujeres en una diputación, solo cuando hay mujeres en un parlamento o en un consejo de ministros, la agenda política de esos gobiernos son agendas que llevan normas y que llevan leyes para revertir la discriminación de la mujer en todos los ámbitos, el público y el privado. Por eso es importante que no bajen los números de mujeres en la esfera pública, porque para que la mujer rural y todas las dificultades de la mujer rural estén en las leyes y puedan ser revertidas, necesitamos mujeres pensando en todas nosotras. Y no es Carmen Chacón, son las estadísticas, cualquiera de ellas, las que dicen si no tenemos mujeres en la esfera pública, las agendas políticas de sus gobiernos se olvidan de las necesidades de las mujeres para que la igualdad no esté solo en los papeles, en todas las constituciones está que somos iguales, sino para que lo estén en la vida real. Y ustedes, ellas y ellos saben que eso todavía es muy difícil. Es decir, la política es verdad, es un reflejo de la sociedad, pero afortunadamente no es solo una copia, porque la política puede cambiar la sociedad. La ventaja que tiene la política es que puede cambiar las cosas, con tratados, con constituciones o con leyes que produzcan cambios. Pero no solo normativos, también culturales, por lo tanto también leyes educativas que hagan que eduquemos nosotros a nuestros hijos e hijas de forma distinta que se nos ha educado a nosotros. Michelle Bachelet, que ha sido la primera mujer en la historia de los sistemas presidencialistas, que ha sido por 2 veces presidenta de gobierno, lo expresaba así: de la misma forma que el pájaro necesita 2 alas para volar, una sociedad necesita de hombres y de mujeres liderando juntos la llegada al estadio superior. Y creo que es precisamente en tiempos difíciles como los que hemos vivido, cuando no podemos permitirnos el lujo de despilfarrar el talento y la formación de la mitad de la población de un país. La igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito empresarial, si hay que hablar en los términos en que les gusta hablar a los empresarios, pues es un buen negocio. Es necesaria para el crecimiento económico y es positiva para el conjunto de la sociedad. Y vuelvo a decir que no lo digo yo, lo corroboran datos y evidencias de los informes de organismos tales como el Banco Mundial, Naciones Unidas o el Foro Económico Mundial. Este último, el FMI, nada sospechoso, en el último estudio de los más prestigiosos que tiene, McKinsey, realizado en 134 países, corroboraba que una mayor igualdad de género está directamente relacionada con un mayor crecimiento económico en cualquiera de los países estudiados. Encontraron que las empresas con un mayor número de mujeres en la alta dirección tuvieron mayores márgenes en su cuenta de resultados y fueron mejores en una serie de aspectos que incluían liderazgo, responsabilidad e innovación. Que una mayor igualdad de género está vinculada con un mayor Producto Interior Bruto per cápita, que la igualdad de acceso de las mujeres a la tierra aumenta la productividad agrícola entre un 20 y un 30%, o que las empresas con más de 3 mujeres en sus consejos de dirección tienen hasta un 53% más de producción que las empresas con ninguna mujer. Bueno, consciente de estos datos, y también cansada de buenas palabras, que es lo que siempre hemos escuchado,
una valiente comisaria de la Unión Europea, que no sé si recuerdan, Viviane Reding, responsable de Derechos y Libertades, propuso un agresivo paquete de medidas que garantizara la igualdad de género en las grandes empresas. En un magnífico artículo en Café Steiner llamado Europa rescatará a las mujeres, se explicaba cómo las cifras no engañan y que a fecha de hoy todavía los consejos de administración de las grandes empresas solo hay un 14% de mujeres y son hasta el 97% de las empresas dirigidas por un hombre. Es decir, que lo que hasta ahora hemos hecho en la Unión Europea, que es la llamada autorregulación, que es que ya por sí, con el paso de los años y demás, pues las mujeres ya iremos llegando, pues la autorregulación es obvio que no funciona. Todo eso a pesar de los datos que les decía, que es una evidencia empírica que las empresas más equitativas en cuestiones de género son también las más eficientes y por tanto las más rentables, hablando en esos términos, ¿no? Pues Torreblanca concluye que si siguiéramos con la autorregulación, es decir, no haciendo normas que hagan lo que hemos hecho aquí, que ni un 40% de menos, ni un 60% de más, que si seguimos con la autorregulación, al ritmo actual necesitaríamos 40 años para conseguir que un 40% de mujeres al menos estuviéramos sentadas en consejos de administración de empresas. De forma que con su impulso para la igualdad real y las cuotas empresariales, Viviane Reding, la comisaria, quiso proponer que esta cuota del 40%, en vez de tener que esperar 40 años, la pudiéramos poner para el 2020. Bueno, pues sin ningún éxito. Esto si algo somos las mujeres es perseverantes. Algunos nos llaman tozudas, no me importa, pero somos perseverantes. Así que si no es Viviane Reding, se llamará de otra manera, pero será otra mujer la que vuelva a intentar un impulso, porque ningún país se puede permitir el lujo de esperar 40 años desperdiciando la mitad de su talento, porque la mitad de las mujeres, e incluso más, formamos parte de las sociedades en el mundo de hoy. No conoceréis a ningún empresario que teniendo 100 camiones cada mañana deje 50 en el garaje. Pues eso estamos haciendo en la mayor parte de los países del mundo. Y tendrá que llegar alguien a decir que tenemos el 100% de posibilidades de trabajar fuera y de ser felices en la plenitud profesional y personal también dentro, junto, por supuesto, con ellos. Y quiero acabar con algo de mi experiencia, por si también les puede ayudar, porque no ha sido fácil, pero en cualquier caso ha sido, la verdad es que muy agradable y un honor, porque he tenido ese privilegio, con esa palabra que utilizamos las mujeres en política, de ser una de esas mujeres que se llaman empoderadas. Es decir, una mujer con el poder de tomar decisiones que cambian porcentajes y que al final cambian vidas. Pero somos muy pocas y necesitamos muchas más. Necesitamos más mujeres y también más hombres luchando por esta causa de la igualdad, que al fin y al cabo es la causa de la justicia. Bueno, pues sé que sabéis que la educación es clave para tener un buen trabajo, para hacer dinero, para tener libertad económica y no depender de nadie, para alcanzar el éxito, pero dejadme que os diga que esto es una muy pequeñísima parte de lo que la educación significa en la vida. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que uno puede tener para cambiar el mundo. Porque la educación es también la clave para reducir la pobreza, para eliminar la desigualdad de género, para crear un planeta sostenible, para prevenir muertes o enfermedades innecesarias y para fomentar la paz. Y en la economía del conocimiento, la educación es la nueva moneda gracias a la que las naciones mantienen su competitividad económica y la prosperidad global. Educación es pues la mayor inversión y la mejor inversión que nunca se pueda hacer. Por supuesto en general, pero es en general porque la educación es la mejor inversión que un ser humano puede hacer en sí mismo. Y si tengo que hablaros de mí, pues la primera pregunta sería ¿cómo influyó la educación en mi vida? Y probablemente la mejor respuesta que les podría dar sería esta. Soy una profesora de Derecho, soy parlamentaria, he sido vicepresidenta del Congreso y he sido ministra también. Podría haber sido profesora de Derecho y no haber sido parlamentaria. Podría haber sido parlamentaria y no haber sido vicepresidenta del Congreso. Podría haber sido vicepresidenta del Congreso y no haber sido ministra. Pero no podría haber sido nada de todo esto sin la oportunidad de una silla en el colegio y una silla en la universidad. De forma que ahí, en los colegios, en los institutos, en las universidades, está la clave de todo aquello que un chaval o una chica quiere ahora mismo ser en la vida y todo aquello que quiera cambiar, porque estos datos los tenemos que cambiar como sea. Liderazgo. Las mujeres no estamos acostumbradas, parece que eso es un mundo de hombres. Bueno, pues no. Las mujeres tenemos todas las capacidades e incluso muchas de las características habituales que se nos conceden a las mujeres tienen que ver con las cualidades de liderazgo. Si ahora fuerais a Amazon, si cogéis una tableta o vais a internet y buscáis Amazon, que son libros por internet, pues os saldrían hasta 30.000 entradas
de la definición de liderazgo, por lo tanto habrá un montón de ellas. A mí me gusta mucho una que hace años formuló el expresidente Felipe González, decía que para ser líder lo primero que hay que hacer es conocerse a uno mismo, es decir, saber sin ambajes cuál es el motor profesional y personal de una persona, la llamada misión de una persona en la vida. La segunda característica decía empatizar con el otro, es decir, ser capaz de hacerse con el estado de ánimo de la otra persona para que tu causa, para que aquello que consideras una causa justa le cambie a esa persona el estado de ánimo, la ilusión en la suya y finalmente la constancia. El buen líder no se rinde nunca, las victorias en esos retos que jamás diste por perdidos. ¿Y cómo he aplicado yo esto en mi vida, en la política, como veis es un espacio de hombres? Bueno, en el autoexamen, en conocerse a sí mismo, yo os diría eso, intentar saber siempre por qué estás ahí, no engañarte a ti mismo, es muy fácil engañarte a ti mismo. Muchas veces hay que coger un bolígrafo y un lápiz, que es la manera de reconciliarse. A mí me gusta mucho escribir, uno lo hace, ¿no? Y siempre es importante saber por qué estás ahí. Y es importante saber por qué estás ahí porque las dificultades son muchas. Y en algunos momentos son dificultades que dices, ya está, ya no puedo más. Y entonces tienes que retrotraerte el porqué. A mí cuando me preguntan muchas veces, o me preguntaban, ¿cómo decidiste entrar en política? ¿Cómo se te ocurre de las cosas que podrías haber hecho? Bueno, nunca sabes cuál es el día, nunca sabes cuál es el momento, pero sabes que hubo un clic que al final te empuja a esto, ¿no? Yo, mi abuelo, mi avi materno, soy catalana, mi abuelo materno entró en la guerra con 15 años, les llamamos románticamente la Quinta del Biberón, pero eran niños soldados. Entró en la guerra con 15 años, después de vivir la guerra vivió campos de concentración en Francia, como muchos catalanes y algunos otros no solo de Cataluña. Después del campo de concentración vivió muchos años de cárcel en Figueras y después pues una posguerra dura y silenciosa donde su mente siempre estuvo atrapada en aquella guerra y en aquella vida terrible. Yo cuando veo ahora lo que vivimos digo, madre mía, si somos unos privilegiados. Si hay quien nunca tuvo vida, mi abuelo nunca tuvo vida. Bueno, pues un día una amiga mía me dijo, Carmen, me venía como asustada hacia mí, me dijo, Carmen, he visto a tu abuelo en la discoteca. ¿Qué me estás diciendo? Dice que he visto a tu abuelo en la discoteca, lo siento, te lo tengo que decir. Muy enfadada, me fui a casa a esperar a mi avi. Y cuando llegó mi avi, le dije, avi, me ha dicho María que te ha visto en la discoteca. Mi avi me vio la cara y me dijo, Carmen, siéntate. Me dijo, mira, tienes que entender una cosa. Yo nunca fui joven. La historia de mi país nunca logró la juventud. Y tienes que entender que yo a veces simplemente quiero experimentar cosas que no he experimentado nunca. Y en ese momento me di cuenta de que yo tenía que hacer algo en mi vida, que tenía que intentar que nunca más un miedo de escuchar a su abuelo una frase así. Así que cuando he pasado momentos duros, y los he pasado muy duros, hice el posgrado en Canadá y llegué a los menos 55 grados. Y ese día pensé, ¿qué hago yo aquí muerta de frío, muerta de soledad? Tengo la familia lejísimos, yo con mis notas podría... Me acordé de él. Pensé que uno no se puede quejar, que solo puedes luchar porque nunca nuestros hijos, nuestros nietos vivan la vida que vivieron ellos. Por lo tanto, siempre, que ellos siempre conozcan, ustedes y vuestros hijos, cuál es el motor que les hace andar en la vida, porque será la única manera de no desfallecer nunca. Porque no tenemos derecho a desfallecer con la vida en democracia que estamos viviendo. La segunda característica era empatía, ser capaz de ponerse los zapatos del otro. Bueno, pues cuando llegué al Ministerio de Defensa esto no era fácil, pero tenía claro que tenía que saber qué quería hacer, que quería que fueran mis 4 años al frente de ese ministerio y hacerme cargo, o sea, ser capaces de ponerme los zapatos tanto de las Fuerzas Armadas, de los militares a los que iba a dirigir, como de la sociedad española que tenía esperanzas puestas en la primera ministra de Defensa y modular esas emociones suyas y cambiarlas hasta conseguir los objetivos. De forma que al frente de 133.000 personas, entre civiles y militares que dirigían el Ministerio de Defensa, me propuse pues, un objetivo que francamente no era fácil con una historia como la de España, que era convertir a las Fuerzas Armadas en la institución más valorada por los españoles, porque conocer a las Fuerzas Armadas es quererlas. Hacen un trabajo maravilloso desde que se levantan hasta que se acuestan aquí y lejos de aquí por la seguridad de todos nosotros, y lo estamos viendo cada día en los telediarios. Y pensé que sí, que ya merecían, después de estos años de democracia, pasar a ser la institución más valorada por los españoles, que tras la modernización de las Fuerzas Armadas, la internalización de las Fuerzas Armadas,
una manera de culminar ese trabajo de 35 años de democracia era el amor de la sociedad española por su trabajo. Y para conseguirlo, lo primero que necesitaba yo, que si recordaban, pues era mujer, bueno, solo sigo siendo mujer, con 37 años, embarazada de 7 meses y además catalana, para ganarme su respeto. Bueno, pues no olviden nunca que por genial que sea una idea, por aunque se les ocurra la idea más maravillosa, va a resultar inútil defenderla si antes no te has ganado, uno, la credibilidad para defenderla y segunda, el contexto adecuado para llevarla a cabo. Así que cuando en abril de 2008 llego al Ministerio, pues me encuentro con dos opiniones públicas muy distintas. Una, la sociedad española, que era una opinión pública claramente favorable a la igualdad de género, claramente favorable al reconocimiento de la mujer, un país en que más de la mitad de población somos mujeres, teníamos ya una vicepresidenta de gobierno, una presidenta del Tribunal Constitucional, habíamos aprobado una ley, la de mayor rango posible para luchar contra la violencia de género, una ley de igualdad para la representación de hombres y mujeres en igualdad. Era fácil en la sociedad española. Luego tenía otro cuerpo de opinión pública bastante más complicado. Los militares, una colectividad completamente aparte, un ejército, conocen ustedes bien, con historial franquista, golpista, con atávica cultura machista y donde hacía solo 20 años que una mujer podía vestir uniforme. Porque recuérdenlo, en casi todas las fuerzas armadas del mundo, hombres y mujeres podían ser militares. Aquí estaba prohibido. Las mujeres, hasta hace 20 años, no podíamos vestir uniforme. Por lo tanto, cuando yo llego, la mujer con mayor rango que yo tengo en las fuerzas armadas era una comandante. Bueno, pues ¿cómo se ha cogido el nombramiento? Pues razonablemente con mayoritaria aprobación de la sociedad española y con prevención por parte de las fuerzas armadas. Tampoco nos estaba pasando nada fuera de lo común. Chile ya había dado ese paso con Michelle Bachelet, que había sido ministra de Defensa y después presidenta. Aliot Marie en Francia lo acababa de ser. Pero bueno, como se decía, para colmo no era cualquier nombramiento. Zapatero siempre fue un hombre valiente. Joven, embarazada de 7 meses, o sea, la viva escena de la diferencia entre un hombre y una mujer. Aunque yo siempre me acuerdo mucho de un pasaje maravilloso de Clara Campoamor. Clara Campoamor es la parlamentaria que defendió el voto para las mujeres en el 31, en el Parlamento Español. Una preciosa locución, si algún día pueden hacerse con ella, que es una pieza de oratoria maravillosa, lo que escuchan en el Congreso. Una pieza de oratoria maravillosa, la de Clara Campoamor, que trataba de explicar a sus compañeros hombres por qué era imposible que las mujeres siguiéramos sin votar en cualquiera de las elecciones. Y le decía, es que no podéis llegar vosotros aquí a legislar sobre todo, sobre presupuestos, obviando, eliminando como de un plumazo a la mitad de la población. Si las mujeres y los hombres podemos hacerlo todo igual, excepto una cosa, nosotros podemos dar a luz. Pues es tan simple como esto. Por lo tanto, claro que podemos. Pero eso no vale solo decirlo. Eso hay que demostrarlo. Por lo tanto, sí que tuve claro que la cosa no era decir soy igual que un hombre, sino demostrar que era igual que un hombre. Si hubiera sido un hombre no hubiera tenido necesidad de hacer eso, pero como era una mujer, pues tuve necesidad de hacerlo. Así que 2 días después de ser nombrada ministra y por sorpresa, con una barriga de 7 meses, que es así que no podía hacer nada con ella, pero se pasa, y en este caso se pasaba pronto, pues me monté en un avión de carga del ejército español para dirigirme a la misión más dura que sin ninguna duda habrán hecho mucho tiempo, y ojalá podamos decir siempre lo mismo, que han hecho nuestras fuerzas armadas, que ha sido Afganistán. Son más de 10 horas de viaje sobre hierros, caminadas en el sol afgano, comí rancho con ellos, visité sus puestos, me reuní con las autoridades locales, pues lo normal. Pensad que una mujer cuando estamos embarazadas no solo no estamos enfermas, estamos más felices que nunca, con más alegría que nunca, con más energía que nunca, nos viene lo más bonito que nos va a pasar en la vida. Por lo tanto, simplemente, ¿cómo fuiste? Pues tan simple como eso, pero sabía que yo tenía que demostrar que somos iguales, algo que tal vez nunca estuviera en la cabeza de un hombre. Cuando llegué a casa, el rey Juan Carlos, siempre tan dicharachero, me acuerdo que me llamó entre admirado y divertido y me dijo, Carmen, te los acabas de meter en el bolsillo. No era eso, era simplemente que en esa de la primera ocasión de las 18 veces que llegué a volar a Afganistán le estaba demostrando a ellos mi respeto por su trabajo y por supuesto trataba de ganarme también el de ellos, porque como decía, sin el entorno adecuado y sin la credibilidad suficiente es muy complicado las cosas. Bueno, entre esas hice otras, como sabéis aquí, así nada empieza antes de las 9 de la mañana, excepto en los cuarteles que todo empieza a las 6, así que al día siguiente me cogí a un cuartel a las 6 de la mañana y me pasé el día entero con ellos, les vi correr, entrenarse, preparar sus aviones, pegar paracaídas, tomar clases de desactivación de explosivos, comer rancho con ellos, les preguntaba cómo era su vida, qué teníamos que mejorar, simplemente mostrar mi respeto a su trabajo
y que tuvieran también respeto en relación al mío, porque eso sí que lo tenía claro. Convertirles en la institución más valorada era muy fácil, lo único que tenía que hacer es que la sociedad española conociera el trabajo que ellos hacían. Aquí hay algo que casi nunca ocurre, sigue sin ocurrir, que en Estados Unidos es muy fácil ver el papel en general de 4 estrellas por televisión hablando de su trabajo. Aquí, como sabéis, es muy difícil ver a alguien más. Ahora con la UNE, afortunadamente sí, que veis algún militar como estamos haciendo. Bueno, ese fue mi empeño, seguirles a todos lados, probablemente cuando más en Castilla-La Mancha, siendo ministra de Defensa, acompañándoles en todo, porque sabía que al final los medios de comunicación venían conmigo, y al venir conmigo era cuando reflejaban el trabajo de ellos. Liderar significa perseverar, luchar por lo que uno desea, no abandonar. La derrota de hoy es el principio de la victoria de mañana, y tus victorias solo son esos sueños que nunca viste. No se puede uno perder la mitad de la vida, que no se pierda la familia, los amigos, los hijos. Y la última recomendación no solo para las mujeres, es especialmente para los hombres. Pero sí, si quieres ser madres, no sacrifiquéis vuestra maternidad por el trabajo, no lo para decir nadie, pero los hombres tampoco la valen. Ya sé que esto no se ha solido hacer hasta ahora, pero que la disfruten, disfrutadla. Podéis hacer ambas cosas y además sin vosotros también en la vida privada no somos capaces de hacer las dos. Y la segunda, el trabajo en equipo. Todo esto que os hablo no lo hice sola. Si no llego a tener un equipo maravilloso de hombres y mujeres, no hubiera sido capaz. Así que la otra enseñanza que creo que debe acompañarnos en la vida, junto a las cualidades que consideréis cada uno, que hay que tener para liderar ese sueño que uno tiene, es la construcción de buenos equipos. Como a mí me gusta mucho el deporte, cosa que es evidente porque es lo que escogí para empezar esta conferencia, pues no voy a traer ningún filósofo para hablaros de esto. He traído las palabras del mejor baloncestista de la historia, que me gusta el baloncesto, que es Michael Jordan, no sé quién se acordará de él, pero en cualquier caso el más brillante de la historia, que dijo algo tan bonito como es, cuando estaba todo el mundo diciéndole que sin él, Michael Jordan cogió el micrófono y dijo: un líder gana partidos, pero solo un equipo gana campeonatos. Así que escojan bien a sus equipos, confíen en ellos, si pueden en ellas, porque nadie dice más que lo que uno hace. Y por eso me gustaría acabar con las palabras de una mujer que hace la vez que dice, es una magnífica escritora norteamericana que en verso me convierte en un ser optimista. Así lo cuenta mi amiga Gioconda Belli. No hay nada más poderoso que una mujer. Tiene más poder que el músculo, tiene más poder que las armas. No hay nada más poderoso que una mujer, porque tiene detrás el poder de la igualdad. Tiene detrás el poder de todas las mujeres. Gracias. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas. Si queréis decir algo a Carmen, tenéis un micrófono en la sala. No sé si tenéis algo que preguntarle o que comentarle. Una sola pregunta. Por favor, ¿te costó mucho esfuerzo, tanto mental como físico, de la relevación? Gracias. La verdad es que no me dio tiempo ni a soñar lo que me pasaba. Pero sí que tuve claro que primero era mi formación académica. No sé cuántos estáis cerca de la política, pero yo he vivido muchas compañeras y compañeros que les pasó un cargo político por delante muy jovencitos, abandonaron los estudios, se dedicaron a la política y después se quedaron ahí porque afortunadamente la sociedad española fue avanzando, nos fuimos formando. Y todas estas personas, pues algunos llegaron incluso a ser un problema, porque sabíamos que su modus vivendi, su manera de vivir, procedía pues, de una concejalía en un ayuntamiento, y a ver quién era el que dejaba a esa familia sin sustento, sabiendo que necesitábamos renovación, un ayuntamiento que se pareciera más a la sociedad que representaba, un parlamento. Por lo tanto, sí que tuve siempre claro que mi formación académica era primero. De hecho, a mí me propusieron en mi ayuntamiento los cargos más bonitos siempre son los de tu pueblo, que es un pueblo de Cataluña. Me propusieron muy jovencita ser alcaldesa, tenía una beca para irme a Canadá. Canadá me contaba desde un año y nunca la abandoné, y yo hasta que no acabara mi formación y
tenía muy claro que quería ser profesora de Derecho Público y bueno, pues no era fácil, porque cuando viene tu jefe político a decirte que solo tú puedes ser la alcaldesa de tu pueblo, pues casi te lo crees. Pero luego llegas a casa y afortunadamente te sientas con tus padres y te dicen, no, tranquilo, vamos a pensar en esto, y tienes que tener la valentía y al final alguien te dice, pues oye, si resulta que dentro de un año cuando vuelvas es que no, pues a lo mejor es que no valía la pena. Y bueno, pues en eso sí que hay que perseverar, porque también como te decía, cuando estudias mucho fuera, yo siempre con becas, pues ahora con los gobiernos de Felipe González no hubiera podido llegar a nada de todo esto. Yo provengo de una familia humilde y si no llegase por las becas en mis estudios no hubiera podido irme a Canadá a hacer el posgrado, ni hacer cuarto de Derecho en Manchester, ni en Suiza. Todo eso lo he hecho gracias a becas y no hubiera podido. Por lo tanto, una de las respuestas a la pregunta es sin esos gobiernos que impulsaron becas para estudiantes como yo, no hubiera llegado. Pero también es verdad que con sacrificio, porque pasar tu cumpleaños lejos de tu familia a menos 52 grados centígrados, pues te preguntas qué hago aquí. Bueno, pues entonces te acuerdas de que no tienes derecho y que hay que seguir. Y luego cuando volví, pues empecé a dar mis clases en la universidad y empecé a compatibilizarlo con cargos políticos. Y es verdad que luego ya era un sueño ser parlamentario y no me dio tiempo a todo eso, pero sí que tengo claro que sin la base, sin el origen, sin ese esfuerzo, sin esa constancia, sin eso ni yo ni nadie, pues uno olvida lo malo y acaba quedándose con lo bueno, ¿no? Y al final tengo buenos recuerdos de casi todo, personas maravillosas a las que he conocido y que probablemente no hubiera conocido. Y estarás pensando en grandes personas, hombre, sí, tengo una cosa maravillosa que es conocer a Gabriel García Márquez, o que Serrat me apoyara en mi campaña electoral. Eso no tiene precio para una niña que ha crecido escuchando a Serrat como yo, pero me quedo con personas pequeñitas, con nombres y apellidos a las que no olvidaré nunca, que me enseñaron muchísimo más que todo eso. Así que estoy muy agradecida. Soñé incluso con liderar un partido, es decir, nunca perdí esos sueños, pero no es fácil. Dicho esto, me quedan los recuerdos bonitos y positivos y por eso quien tenga inquietudes, y he visto aquí algún que otro joven, quien tenga inquietudes, perseverar, no es fácil, pero es bonito saber que estás cambiando cosas. Cuando me preguntan el Parlamento que siempre es tan seco y tal, yo lloraba. Yo lloraba en el Parlamento español. Yo el día de la ley contra la violencia de género, el día de la ley de matrimonios homosexuales o el día de los niños de Moscú, yo lloré. Y ese día te das cuenta que estás cambiando cosas. Y cuando la ley de matrimonios homosexuales, volví a mi casa, que era por Chueca, y me paró una madre y me dijo, le tengo que dar las gracias porque hoy siento orgullo de mi hijo, que es igual que los demás. Y piensa, su hijo siempre fue igual que los demás, con la ley, sin la ley, no estaba usted diciendo, bueno, para aquella mujer era importante. Era importante que una ley reconociera algo que para mi generación es muy simple, pero para la suya no era tanto. Bueno, pues cuando vienen los malos momentos te acuerdas de que has hecho cosas bonitas y cosas que valieron la pena. Y entonces sonríes y dices, pues hay que seguir peleando, y por las mujeres. Mira, yo estoy de acuerdo totalmente contigo en lo que has dicho de educación, pero luego insistes en universidad. Entonces, ¿de qué manera tienen que luchar estos chavales que queremos que se queden aquí? Que no tengan que emigrar, que decimos los demás. En algún momento tuvimos que dejar esto si queríamos comer, y me parece demasiado triste. Que ahora tengan que volver a repetirlo. ¿Y qué forma de la educación pueden influir para que estos chicos puedan elegir por sí mismos? Y si no quieren ir a la universidad, que haya escuelas para ellos. A mí me parece cómo pueden defender sus padres a esos hijos, que no llega ya, porque yo ya tengo nietos. Pero yo creo que aquí la gente joven lo que tiene que luchar para que no tengan que irse. Están hablando de lo que se van de España. Y si tú te vas de pueblo que no se acuerda nadie de lo que nos fuimos, pues el niño que quiera quedarse, el chaval de 18 años, ¿de qué manera puede luchar para conseguirlo sin tener que emigrar en su pueblo? Perdona, creo que es muy difícil que si tuviera una pregunta, pero ya está, es lo que se me ocurre. Perdona. Ojalá todos tuviéramos la varita mágica y empezar por recordar que gracias a muchos de los que se fueron,
algunos como yo hemos tenido esa formación y esa educación que si no hubiéramos tenido. Me estoy acordando de un compañero mío, brillante por cierto, profesor de Sociología de la Complutense y diputado por Málaga, José Andrés Torres Mora, que hasta los 11 años vivió sin padres porque tuvieron que emigrar a Alemania y lo dejaron a él en un colegio y los ha querido con locura, pero hasta los 10 años apenas pudo ver a sus padres. Cuando yo digo educación, no apelo directamente o imprescindiblemente a la universidad. Lo que apelo es un sistema educativo que le dé el conocimiento y los instrumentos suficientes de forma obligatoria a todos los chicos y chicas de este país para que después puedan cumplir sus sueños. Y si pueden ser sueños no solo para vivir uno para uno mismo, sino sueños para seguir transformando lo colectivo, maravilloso. Cuando vienen las vacas gordas, casi todo el mundo tiene trabajo. Solo vivimos aquí, que teníamos un paro estructural del 8%, es decir, trabajaba todo el mundo que quería trabajar. Cuando vinieron las vacas flacas, quien se quedó con los trabajos era quien más formación tenía. No se olviden nunca de esto. Cuando algunos dicen que sobra gente en la universidad, nunca piensan en sus hijos, piensan en los hijos de los demás. Por lo tanto, cuanta más formación, mejor. Ahora, aquí hay una asignatura pendiente en España que se llama formación profesional. Una asignatura pendiente que ha tenido siempre muy poca inversión y por lo tanto que no hemos sabido desarrollar. Y la hemos hecho como la hermana menor de la universidad. Y no es verdad. No solo es la hermana menor. Es imprescindible para aquellos chavales que su vocación no es el estudio, pero tienen vocaciones maravillosas para hacer un montón de profesiones que hoy son imprescindibles en el mercado de trabajo. Hasta que los gobiernos de todo color y de todo tipo en España no cambien eso, va a ser muy complicado responder a la pregunta que usted me está diciendo. Porque hay chavales que les va mal, bueno, generalmente quien le va mal en primaria le va mal en el resto. Por lo tanto, la mayor inversión tiene que estar en nuestra educación primaria. Porque al menos la educación obligatoria hay que sacarla. Sin eso no va nadie a ningún sitio. Y a partir de la educación obligatoria, quien quiere rama universitaria, pero hay quien ya sabe lo que quiere ser. Y que quiere tener una profesión, y hay que tener una educación superior y reglada de formación profesional como Dios manda. Y más vale que manden unos gobiernos, pues si no, probablemente no veremos. Pero por ejemplo en Euskadi se tiene. ¿Por qué Euskadi es tan distinto del resto de España? ¿Por qué ha habido dinero para la formación profesional? Simplemente porque tuvieron un gobierno que dijeron universidad y tiene la mejor, pero no solo universidad, sino también formación profesional. Por tanto, ¿se puede? La respuesta es sí. ¿Y cómo? Pues solo hay que mirar allí. Le dedicaron dinero, le dedicaron inteligencia, le dedicaron capacidad, le dedicaron voluntad y tienen una magnífica formación profesional. Y eso ahora mismo en la crisis es cuando más se ha echado de menos. Y hemos acabado perdiendo no solo esos chavales de la peor manera, que no han podido hacer casi nada, ni tenían trabajo, ni podían estudiar porque no estaba en su naturaleza. Seguir estudiando y hemos perdido también a los de arriba. Porque los ingenieros de los que se ha beneficiado Alemania, que han sido formados con el dinero de todos nosotros en España, eso sí que no hay derecho. Y digo ingenieros como puedo decir, pero sobre todo me voy a la parte emocional. ¿Cuántas madres estáis con vuestros hijos fuera? Deseando, bueno, pues todo eso es un desecho de talento que este país no merecía. Entonces, bueno, teníamos que haber hecho los deberes cuando las cosas iban bien para cuando van mal. Vale, eso ya no lo podemos cambiar. Pero como vendrán otra vez mal, porque la economía es cíclica, lo que tiene que prepararse este país es para que no lo notemos tan dura y tristemente como ha pasado en esta ocasión. Pero hasta que no tengamos gobiernos que confíen en la educación, en una y en la otra, y también sean capaces de emocionarse en relación a cómo tuvimos que salir una vez y no tengamos que salir dos, esto va a ser difícil. Por lo tanto, desde siempre a pelear. Porque se puede. Hola, aquí. Me llamo Raúl y quería preguntarte y también hablarnos y pensar que decías de educación, pero yo creo que también, a ver qué piensas tú de la situación actual del machismo, como que está volviendo los jóvenes, y a ver qué podemos hacer. Yo soy padre, pero bueno, como también soy trabajador de estos temas, y la sociedad en general para un poco compensar este nuevo machismo que está viniendo con el reggaetón, con tal, ¿no? Ya podemos ya con lo de trans ha sido ya el tema, ¿no? A ver qué nos puedes tú decir un poco para que podamos tener algunas armas para combatir eso. Gracias. A ti, me pongo de pie porque soy profesora de formación y me cuesta mucho estar en una silla.
Pues esta pregunta es una magnífica pregunta que yo, que acabo de daros todo ese speech, tampoco sé responderlo con mi propio hijo. El otro día estaba, por cierto, María Jesús en mi casa, celebrábamos mi cumpleaños, estaba con unos amigos y bueno, yo tengo un crío que por fortuna le va muy bien todo en el colegio, muy chiquitín, está haciendo tercero de primaria, pero le va todo muy bien y bueno, luego viene el debate ese de si le dejo más o menos el móvil o le dejo más o menos la tablet. Bueno, cuando el chaval ya ha hecho ya los deberes y lo ha hecho todo, pues pienso, bueno, ¿por qué no se lo voy a dejar? Esta amiga mía, también con toda la formación que tú quieras y demás, pues tiene un chaval más o menos de la edad de mi hijo y se lo tiene completamente prohibido. Y entonces cuando llegó el fin de semana a casa, se había dejado y me dijo, Carmen, ¿le puedes dejar tu iPad a mi hijo? Y digo, por supuesto, el mío se tenía que estar con el teléfono y estaban todos con... Entonces cuando le doy al crío del iPad, viene el crío y pensé, la miré a ella como diciendo, ¿estás viendo lo que estoy viendo yo? O sea, y pensé, es que no, ni ella ni yo sabemos quién lo está haciendo bien. No sé si la que lo hace bien soy yo, y ella se acaba de dar cuenta que no sabe, y al final las respuestas son valores. De lo que hay que llenar a los críos son de valores. Por eso cuando Educación para la Ciudadanía pensé, madre mía, si es que es lo más necesario, porque pon la televisión a cualquier hora. Yo la trato de no poder, pero ponla. Claro, lo que están aprendiendo a todas horas esos chavales son los contravalores en los que los padres tratamos de educarles. Porque no nos engañemos, la escuela enseña, pero educamos los padres, y el día que perdamos eso, no habrá manera de levantar a nuestros hijos. Una parte de la respuesta de la que me dices tiene que ver con las pocas horas que los padres pasamos con nuestros hijos. Y tendremos que hacer el esfuerzo que sea, pero cambiamos los horarios laborales, y esto no es posible. Porque yo tengo solo uno, pero mi hermana es dentista y mi cuñado médico, y tienen 3. Y esos críos, que son una preciosidad porque son mis sobrinos, esos críos yo no noto, necesitan más padres. Menos canguros y más padres, pero llegan a donde llegan. Las criaturas tienen que sacar a los chavales adelante. Bueno, pues hay que cambiar cosas. Primero, medios de comunicación, o se responsabilizan con nosotros en educar en valores, o esos programas de la tarde no son programas para niños, pero los ven. Los ven porque están en su franja horaria, eso es intolerable. Y de hecho, es muy responsable también los medios de comunicación y el objetivo de los medios de comunicación que se llama share, que se llama tener tanta audiencia como sea posible al margen de lo que estoy haciendo con este tipo de programa, es responsable también de la victoria de Donald Trump. ¿Se dan cuenta ahora? Pero ha sido, como Trump daba espectáculo, daba igual si decía barbaridades y las ha dicho y gordas. Pero eso daba espectáculo. Bueno, pues los medios de comunicación son responsables, los padres también lo somos. Porque es muy fácil llegar a casa, estoy agotada, no puedo más, ala, el teléfono, ala, el aire, no puede ser. Por lo tanto, al final todos son valores. Si no educamos en eso, el Internet es un instrumento maravilloso para lo bueno y para lo peor. Se puede hacer la cosa más grande que hayas hecho en la vida o la bomba atómica. Son los valores de uno los que harán que ese instrumento, a la edad que lo cojas, sea para hacer el bien o sea para hacer el mal. Pero no podemos, yo sola no puedo. Me tienen que ayudar los medios de comunicación, me tienen que ayudar la escuela, me tienen que ayudar los poderes públicos, pero si no solucionamos este problema, porque no hay un manual de cómo educarlos, yo me lo pregunto 50.000 veces cada día, si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal. Si no, como no hay manual, habrá que ir a lo de siempre, que es valores y cultura. Porque no nos engañemos, el ser libre es el ser culto, es el ser con educación, con formación, y a partir de ahí uno sabe qué es lo que está bien y lo que está mal. Y cuando sabes lo que está bien y lo que está mal, cualquier instrumento que te llegue a las manos, tan poderoso como tú quieras, será para hacer el bien. Pero gracias por esta pregunta, porque esta es la clave de la generación que viene. Ahora es cuando hay que prepararla para eso. Bueno, soy Johnny, agente de Luciana, que es el pueblo que hemos mencionado que tiene el 70% de mujeres en la corporación. Esto lo saco ahora porque lo que quería transmitir es que, bueno, es mi teoría, o sea, posiblemente equivocada, pero en estos tiempos tan difíciles en la política, y por supuesto en la política municipal, y mucho más por supuesto en municipios pequeños como Luciana, que tiene 400 habitantes, yo creo que, y
lo digo por tierra lanza en favor de las mujeres. Creo que sin duda lo que ha repercutido en este 70% es que en estos tiempos tan difíciles en la política la responsabilidad prima, porque hay que estar ahí y hay que tirar del carro, y yo creo que eso ha movido en este caso más seguramente a las mujeres que a los hombres. Esa es mi teoría. Y por eso hay más mujeres en la corporación de Luciana, porque hoy por hoy en los pueblos pequeños es muy difícil y cada vez lo va a ser más que personas, da igual de qué sexo, decidan estar en el ámbito político, porque es un acto complicado. Quería relacionar, decir eso, pero sobre todo también referirme al tema que comentabais y que has comentado, tanto de la formación en primaria como de la formación profesional, por lo siguiente. La legislatura pasada aquí en Castilla-La Mancha, por un cambio de políticas y por una bajada en las ratios para las escuelas de primaria, en el ámbito rural provocó que se cerraran bastantes escuelas. Luciana aguantó el tipo y hasta el último momento estuvimos sufriendo pensando que iban a cerrarnos la escuela. Relacionándolo con el despoblamiento, tenemos un gran problema, que es el desarraigo que se genera, porque los chicos en secundaria ya se van del pueblo, ya se van a estudiar a pueblos vecinos. En nuestro caso, un pueblo relativamente cercano, es una provincia con distancias importantes, pero tenemos el instituto a 11 kilómetros de Piedra. Pero veía que cerraban el colegio. Eso para mí fue un sufrimiento importante, porque tendría que cerrar una escuela en un pueblo pequeño es prácticamente acabar con él. Pasó algo parecido con los servicios sanitarios, pero bueno, por centrarnos en la educación. Pues luchamos mucho, aguantamos el tipo, tuvimos la suerte de aguantar la escuela y bueno, efectivamente se ha mantenido. Ahora ha cambiado por suerte esa política, los ratios han subido, de momento no corre peligro, pero sí que seguimos con ese problema del desarrollo. Realmente la primaria es muy importante, pero es cierto que el desarrollo del momento que se van al instituto se nota, porque ya conviven con chicos de una población mayor y empiezan un poco a ver lo que es una población mayor con más servicios y empiezan a comparar y a darse cuenta que en nuestros pueblos tan pequeños pues tenemos muchos déficits, ¿no? Entonces luchamos mucho para intentar estar al nivel, pero es imposible. En relación con esto, nosotros en Luciana, y entendiendo que la formación es importante, lo que hemos hecho es, pudimos hacerlo ya en la legislatura pasada, homologar un centro de formación para poder tener cursos oficiales y para poder intentar que los chicos de Luciana no tengan que buscar fuera pues esa formación, ¿no? Hemos conseguido tener talleres de empleo, tenemos cursos de formación oficiales con certificados oficiales por el hecho de tener el centro homologado, y conseguimos tener una formación más en la línea de la formación profesional, que es algo que quería ir, que tú has comentado, porque es importante y es muy importante en el ámbito rural, y para luchar contra el despoblamiento creo que hay que estar mucho en esa línea. Hola, buenas tardes. Estoy en representación de una asociación de mujeres rurales y quería preguntar por la importancia que la mujer tiene en la ciudad y en el medio rural. Y se quería preguntar sobre la conciliación de vida laboral también. Asignaturas pendientes. Yo entiendo, como os decía antes, la cultura es la vida más difícil de cambiar. Tenemos este clima maravilloso, este país está muy conocido, si no nos engañamos, tenemos un clima maravilloso, somos una gente estupenda, nos gusta sonreír, nos gusta ir, trabajamos, digan lo que digan. El último que ha salido de la Unión Europea, de la Comisión, efectivamente estamos mujeres de pino. Más allá de los trogloditas que se corren por ahí, este es un país en el que se vive muy bien. Y se vive también que tenemos unos horarios que son casi desde las 8. Y eso ha estado muy bien y bienvenido. Pero ahora mismo tenemos un problema, y lo acaba de poner sobre la mesa el compañero, lo acabas de poner sobre la mesa tú.
O cambiamos los horarios laborales profesionales de este país, o no vamos a conseguir los saltos que necesitamos para prepararnos para el presente y para el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Pues empiezo por nuestros hijos. Si yo llego a las 10 de la noche cada día, yo hago una excepción maravillosa, pero en algún momento tengo que deciros que a las 8:30 tengo que irme, porque si no veo a mi hijo despierto, o cambiamos los horarios de vida y empezamos a conciliar, o va a ser imposible que nos podamos educar como debemos. Y no hablo solo de nosotras, hablo de nosotras y de sus padres. Yo entiendo que eso para un comercio ahora mismo es difícil y pienso, madre mía, ¿cómo voy yo a cerrar a esas horas y demás? Pero tenemos que hacerlo entre todos. Y si no vamos a decirnos la verdad, entonces que sean dobles turnos. Si una persona no tiene por qué estar hasta el final, si hay que tener el comercio abierto, si lo que necesitamos es más empleo, que sean dobles turnos y esa persona podrá tener mañanas e irse intercambiando porque todos queremos y todos debemos educar a nuestros hijos. Tanto conciliación de la vida profesional y la vida personal es imprescindible. Cada vez que en el Parlamento se ha hecho un esfuerzo, por eso han salido no sé cuántas asociaciones de no sé cuánto a decir que no puede ser. Pues tiene que ser. Porque como crecen nuestros hijos es más importante que cuántos comercios están abiertos. Porque el tema no es cerrar el comercio, son los turnos de trabajo para que pueda conciliar todo el mundo. Y por lo tanto tendremos que aprender a hacer los contratos necesarios para que en este país los padres podamos pasar tiempo con nuestros hijos. Y no carguemos sobre los abuelos, porque estamos cargando sobre los abuelos responsabilidades que ya no tocan. Los abuelos tienen que poder disfrutar de sus nietos. Y que sus nietos no sean una obligación. Porque no te podrán decir que no. ¿Cómo le van a decir que no a una hija? Bueno, a mí alguna vez me han dicho, pero porque no podían. Es decir, pero es que es una obligación que no tienen que tener, la tienen que disfrutar. Y estamos cargando sobre quien no toca. Si a mí me cuesta educar a mi hijo con el iPad, ¿cómo no le va a costar a mis padres saber si está acertando o no está acertando? Esa es una. La segunda, el mundo rural es todavía más complicado. Lo acaba de decir de forma muy gráfica nuestro alcalde. Eso es un problema difícil de solventar y los tiempos no van a favor de todo esto. Y por cierto, yo siempre recomendaría a todos los padres, porque lo recomiendo a todos los hijos, que hay que salir no del pueblo, del país. Es importante ir a formarse fuera, es duro, es durísimo. ¿Qué narices? Yo lo recuerdo, mi cumpleaños sola es lo más duro de este mundo. Y cuando digo mi cumpleaños es un ejemplo tonto. Pero es necesario para la formación de uno y para la formación del colectivo y de la sociedad a la que quieres y con la que quieres avanzar. Por lo tanto, eso hay que hacerlo con toda seguridad. Pero en un mundo rural donde todo es más complicado y para las mujeres más, porque lo lleváis casi todo encima. En el mundo rural las mujeres lo lleváis casi todo encima, porque lo he dicho antes en tono de broma, pero es verdad que hay generaciones a que no se les puede ya pedir. Pero es verdad, nosotros hemos salido de la situación y que hemos salido al mundo del trabajo, pero ellos no han entrado al mundo de la casa. No nos engañemos, las estadísticas son muy claras, el 85% somos mujeres quienes nos encargamos de nuestros padres con años mayores, de nuestros hijos enfermos, de nuestros padres enfermos, llevamos la casa y también el trabajo. Y no somos supermujeres, eso no hay. No hay, es verdad que somos duras, porque culturalmente se nos ha hecho así, hemos aguantado con todo, pero ¿por qué? Yo también quiero disfrutar del tiempo de ocio. Pido derecho al ocio, a leer un libro, mientras crío también a mi hijo, mientras voy a mi trabajo, mientras atiendo a mis padres. Bueno, pues todo eso tiene que impulsarse desde la esfera pública, porque si no, y en el mundo rural todavía es más complicado. Y yo sé que se estrujan la cabeza los alcaldes o asociaciones como la vuestra para ver cómo se mejora todo eso. No es fácil. Nosotros tampoco muchas veces en el Parlamento tenemos la clave de cómo hacernos. Es más fácil sentarnos con vosotras, escucharos y nos deis las claves a veces de pequeñas cosas, a veces simplemente de pequeñas cosas para poder ayudar. Entre otras cosas hay que empezar por ayudar al mundo rural en general, para poder ayudar también a las mujeres que trabajan en el mundo rural. Solo hablamos del precio de la leche y ya tenemos bastantes, hay cosas que no pueden ser, porque además lo que viene en el futuro del mundo en un país como este es eso. Ese es uno de nuestros hechos maravillosos diferenciales. Y por lo tanto hay que cuidarlo y hay que mimarlo. Pero primero hay que empezar por la conciliación de la vida laboral y profesional, porque ahí nos estamos jugando. Hoy ya no nos jugamos todos, ya no solo nos jugamos lo de mi generación, que si vamos a tener que ser supermujeres o no. Vale, ya nos hemos puesto la capa, somos supermujeres. Ahora lo que ya nos estamos jugando es el futuro de nuestros hijos. Si van a crecer y van a ser educados con sus padres, o lo va a hacer la televisión, o lo va a hacer quien no lo debe de hacer, que son las malas compañías, o el internet sin los valores. Por lo tanto, nos estamos jugando más que nunca. Así que os pido también desde las asociaciones que reclaméis eso.
que por muchos obstáculos, por muchas patadas que tengamos que dar, por mucho empresario al que haya que convencer, por mucho comerciante, nos estamos jugando la joya mayor que tenemos, que es el capital humano que sube. Y el capital humano no es solo económico, el capital humano es sobre todo emocional y es sobre todo valores. Así que ayúdanos, desde vuestras asociaciones, ayudadnos a que eso esté en las agendas políticas, porque si no, no seremos capaces. Y será peor incluso, como nos exponemos. Carmen, la última pregunta que te tiene que ir. Soy Rosa. Una pregunta. En tu exposición has dicho que antes, hoy día, un hombre y una mujer haciendo lo mismo, ganamos menos nosotras. ¿Qué hacen los gobernantes en el esto? Ya. ¿Cómo puede ser? Es que no me entra en la cabeza. Pues mira, muy sencillo. Obama, la primera ley, si os acordáis de Obama cuando llegó, la primera ley que aprobó fue la de igualdad salarial entre hombres y mujeres. Estados Unidos no es distinto a nosotros, las mujeres también ganan un 25%, estamos todos entre un 22 y nosotros un 25, entre un 22 y un 27%. ¿Por qué? Porque la ley sola no sirve, porque hay que mandar inspectores. ¿Has visto alguno? Yo no he visto uno en mi vida. No he visto ni inspector en mi vida. ¿Dónde están los inspectores de trabajo? Son gobernantes, ¿no? No, sí, los gobernantes aprobamos leyes. Y ahora hablo con el alcalde que me va a entender. Yo soy concejal de mi pueblo mucho tiempo, pero yo en el Parlamento detecto perfectamente el que ha pasado por un ayuntamiento que el que no lo ha pisado nunca. Los hay que se creen que apretando un botón han cambiado el mundo. No, el mundo no se acaba, no sé. Hay que apretar el botón, por supuesto. Pero después de apretar el botón hay que seguir apretando. Y por lo tanto, si sabemos que en España las mujeres por hacer exactamente el mismo trabajo estamos cobrando menos, hay que ir a por los empresarios que permiten esa desigualdad, que es completamente intolerable. Y eso, por mucho que lo diga la ley, si a ti te dan un sueldo, aunque sepas que el de tu compañero es mayor, pero es que si no aceptas ese, te vas, lo aceptas. Y por lo tanto, viene un inspector de trabajo a meterle un multazo a ese empresario o no cambiamos nada. Por lo tanto, vale, los parlamentarios hacemos cosas, algunas bien y otras mal. Pero lo que tienen que hacer es, las inspecciones de trabajo, tener más inspectores y mandarlos donde debe, que después tienen atiborrarse impuestos a los que no toca y no vemos ni un inspector de trabajo en depende de qué empresa. Creo que ya la misma pregunta. Muchas gracias, Carlos. Yo, de verdad, gracias a vosotros. Hacía mucho que no venía a una asamblea así, lo he disfrutado un montón. Por favor, seguid luchando con nosotros. Gracias. Bueno, lo que pedimos de Carlos, que se tiene que ir. Muchísimas gracias, es un honor escucharla. A continuación, vais a disfrutar una actuación musical. José, que es compañero nuestro del Centro de la Mujer, es el responsable del área social y además con Nieves forma parte del grupo Dulceneus. Es un grupo que ha ganado los premios a mejor grupo de Castilla-La Mancha durante 2 años consecutivos y además tiene un premio del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha por el compromiso de sus letras. Van a interpretar a Alicia en el País de la Felicidad. Érase una vez, es que voy a contar un cuento, pero muy rápido, es una canción. Érase una vez una historia real sobre una niña a la que desde muy pequeña le contaban cuentos de princesas, príncipes azules. Fueron felices, comieron perdices. Alicia tiene 33 años y descubre que la vida no es como le han contado. Alicia descubre que tiene otra visión de la vida, distinta del mundo. Y resulta que después de haber besado 100 veces a la misma rana, esta no se convierte en príncipe azul. Solo quiere un compañero de vida, nada más, tampoco busca algo más allá de lo normal. Como mujer, no tiene
salvarla, ya que solo hay lobos a su alrededor. Hoy sale tarde de trabajar, tiene 33 y está cansada de luchar. Su parte, su tiempo, su oportunidad. Tu verdad ya no es un cuento, tus días son un desierto. Nunca llega tu tiempo, tu vida ya no es un cuento, ya no es un cuento. Cuando Alicia no está en el país de las maravillas, sino en un circo de mentiras. Caperucita, los lobos acechan por las esquinas, cenicientas y nada madrinadas. Se siente sola una vez más, tiene 33 y anda perdida, buscando una vida que no llegará. Tu verdad ya no es un cuento, tus días son un desierto. Nunca llega tu tiempo, tu vida ya no es un cuento, ya no es un cuento. Cuando Alicia no está en el país de las maravillas, sino en un circo de mentiras. Caperucita, los lobos acechan por las esquinas, cenicientas y nada madrinadas. Bueno, esta canción la voy a dedicar a todas las mujeres, ya que es un diálogo interior hacia nosotras mismas. Es el afán de superación, es el dejar atrás todos los lastres, todas las dificultades por ser mujer y mirar al futuro con una ilusión renovada y caminar buscando metas de igualdad.